People and to share the work with new audiences. So I would say to the answer to that question, my practice again is extremely diverse. I range between writing, visual art, performance. I would say that the conversation regarding the backstories and having these different entry points culturally has been very significant for me. I like to think about my work operating in the African diaspora legacy, which involves a very global perspective about Blackness. That it's not simply an American phenomena, but a phenomena that translates throughout the globe, and that those spaces of commonality, but also rupture, interruption, slippages, places where you can fall into, get lost, and create new space. It's very important to my work. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy bueno compartir el trabajo con nuevas personas, nuevas audiencias. Creo que sí, definitivamente para mí, mi práctica artística es muy diversa. Me muevo entre las artes visuales, la escritura, el performance. Y creo que este bagaje diverso ha sido muy significativo porque me interesa particularmente trabajar desde la perspectiva de la diáspora africana. Como sabemos, es una perspectiva no solo estadounidense, sino global. Es un fenómeno mundial y en ese sentido también me interesa la ruptura, la interrupción, para crear nuevos lugares para las personas, nuevos espacios y sí, concebir nuevos espacios. Hola a todos, yo soy argentino, hago escritura en zapoteco, en español y particularmente en poesía. Ahí como siento esta absoluta necesidad de que todo sea escrito desde el zapoteco, porque el zapoteco es eminentemente una lengua oral, tiene escasa tradición literaria y como tal hay que entenderlo en el proceso creativo, como respetar absolutamente esa otra sonoridad, ¿no? Porque estamos afianzados que siempre nos permea una lengua mayoritaria, por así decirlo, ¿no? Está presente siempre. Y yo creo que en las lenguas de México, en particular en el zapoteco, es posible gestar este proceso creativo desde la lengua misma, ¿no? Tener este original, por así decirlo, en el zapoteco y de ahí asumir una posible interpretación o traducción al español en este caso, o a otras lenguas. Y como comentaba Rocío, ahí es donde nace este proceso de la interpretación misma, o la traducción misma más bien, es otro proceso creativo, pero lo que se va ganando es de que tenemos una pequeña representación escrita de una lengua de muchas generaciones de absoluta oralidad, ¿no? Y yo creo que eso es como una de las intenciones de ir encauzando o seguir trabajando estos aspectos de las lenguas indígenas en México, ¿no? Para promover un poco la tradición escrita. Y ahora, en mi caso, que también escribo ficción literaria, escribo cuento en español, el proceso todavía se vuelve más complejo, porque ahí prácticamente el proceso no nada más es mostrar cosas del zapoteco, sino que es crear ficción, ¿no? Y ahí tenemos otros elementos
Y ahí es donde me gusta hablar mucho de lo que es la tradición literaria, ¿no? Finalmente, lo que yo hago es como un cruce de estas dos tradiciones, la gran tradición literaria y la tradición de la oralidad del zapoteco, ¿no? Entre esos dos mundos, pues, ¿no? Y particularmente mi trabajo me gustaría comentarles de que en poesía solo escribo poesía en zapoteco, después lo interpreto al español, y ya la ficción o la narrativa pues permite que este proceso no sea nada más en zapoteco, sino que permeado desde esta tradición del español. Me siento igual bien escribiendo esta ficción desde el español, y hay una intención de recrear esta oralidad del zapoteco, pero es lo mínimo, ¿no? Porque igual, como comunidad lectora sabemos de que si no hay, puedo escribir muchas cosas en zapoteco, pero igual si no hay inteligibilidad o nadie te comprende, o las mismas culturas indígenas, pues hay otra percepción hacia lo que es la escritura, ¿no? La escritura nada más se defiende en los documentos legales, los documentos de identidad, de propiedad, pero no hay otro acercamiento a estos textos, ¿no? Y entonces es parte de los dos procesos que yo hago. Muchas gracias. Hola a todos. Primeramente, discúlpame porque voy a hablar un poco como Selena Quintanilla con un poquito de pochismos, pero a ver, adelante. Primeramente yo creo que pues mi lengua y mi cuerpo pertenece a dos mundos, el mundo mexicano y el mundo estadounidense. Y hace años que yo me describía como un poeta mexicoamericano, pero ahora yo rechazo eso porque en verdad siento más orgullo diciendo que soy un chicano. Es decir, que yo pertenezco a una región, así como lo decía Gloria Anzaldúa, que es otro tipo de pensamiento, distinto del pensamiento americano o el pensamiento mexicano. Y pues como chicano es siempre mi meta de descolonizar mi mente, de creer que la lengua, el idioma es siempre uno, que es algo que tiene, ¿cómo se dice? Que solo puede reflejar el nacionalismo. Y eso pues yo lo rechazo. Y siendo así, pues viviendo en Chicago, yo soy originalmente de California, y en Chicago pues conocí pues que es una ciudad muy histórica, que hay como mucho mito y historia allí, y aprendí mucho pues yo me sentí allí un extranjero en esa ciudad, y aprendí que pues es una ciudad maravillosa en donde yo me podía buscarme mejor que pues en como se dice allá en mi tierra nativa de California. Y es decir pues que para encontrarse como artista es importante encontrarse como un extranjero, desconocerse pues en un lugar ajeno, y yo siempre escribo desde ese punto de vista. Bueno, ahora en inglés. So as I was explaining how I used to describe myself as a Mexican American, which comes from this idea of hybridity. My name is actually, I was just commenting, Jose Luis is sort of an affectation. I hyphenate it, and I did this when I was a very teenager, but and it just sort of stuck. But I thought of myself as a very hyphenated identity. But then later, after many years of sort of rejecting Chicanismo, being a Chicano, that is to say, un pocho de, Alta California, de Texas, de Arizona, from the sort of Southwest, I started embracing it because I realized that I'm neither Mexican nor American, but I very much pertain to the borderlands that Gloria Anzaldúa theorized. And in doing that, I think I find more freedom in seeing myself as coming from an actual place, instead of trying to find myself in this sort of nationalism, this fake border nationalistic way of thinking that if you're born here, you're Mexican, or born there, you're American. So I'm very much sort of Pan-American, and in doing that, I guess the other thing that I said was that Chicago was very important for me creatively, because it was a new city to me.
and it's a marvelous city that has layers and layers of histories, of mythologies, of different borders within borders, and I sort of learned that to be a poet, to be a writer, I have to find myself a stranger in a strange land, a kind of like a foreigner, right? And writing from the point of view of alienation can be actually a new kind of freedom, and that's what Chicago taught me. En español lo vas a decir tú, ¿verdad? Porque dijo unas cosas que no dijo no, bueno, en realidad lo que creo que sumó parte de lo que ya había dicho, pero que retomaré porque me parece bien interesante esta mirada de cierta extranjería, ¿no? Aunque sea en el dominio propio, es decir, que lo llevo al espacio de la interdisciplina o sí, pues del campo, de la porosidad de los campos y las prácticas artísticas, porque finalmente sí hay un descubrimiento, hay una extranjería cuando se pasa de la poesía a lo visual, pero al mismo tiempo empieza a hacerse como esta gran, pues no sé, como una gran masa, digamos, como una gran energía, una gran materialidad en la cual se empieza a crear la pieza, o sea, esa pieza interdisciplinar. I'm saying that what he told about being a foreigner, inclusive in your own artistic field, no? And you are moving, this is for Krista, you're moving from, I don't know, from the visual arts to the poetry lands or field, no? And then sometimes you feel you're a foreigner there, sometimes you feel like you're in your commanding field, absolutely, or just is that kind of just moving, no? Or moving there and always being, I don't know, like curiosity or just trying to push the boundaries. What make you? What is the principal thing that made you move that frontiers in your artistic practice in all the fields? And that was also for you, Jose Luis. Yeah, I've always been both. I've always been a writer and a visual artist. Even when I was a child, I was writing, and I would have, there was paper everywhere. It would be like sketchbook paper and notebook paper, and I would be moving between these two spaces, you know? And it was always just, however the message wanted to come out. For me, poetry is pictures and words, so it was never really far from the image. It was always the image, To me, there's always the picture, inside of the work, whether it be in writing, in words, or whether it be, in making these constructions, these collage constructions, yeah? I kind of wanted to circle back about this idea of being a foreigner, to be a Black American is a very unique experience because one is of that land but not receiving the rights and the citizenships that your fellow persons may be experiencing, right? So you're in it and not of it. It's always this kind of tension between being in that land but not being a part of that land, So I think embracing that hybridity that you spoke about has always been very important to my work. I'm grateful. I think that my ancestors gave me the ability to be able to translate and move through all of these different spaces, right? These creative spaces, and to articulate what it is that they want, the nuances of the experiences, right? That they want me to relay. Yeah. Sí, bueno, creo que para mí, yo siempre he sido una escritora y artista visual al mismo tiempo, incluso desde niña tenía estos bocetos y estos cuadernos de escritura y siempre me movía en esos dos espacios, porque era más bien el mensaje el que quería manifestarse y expresarse, ¿no? Entonces, para mí la poesía de hecho son imágenes en palabras, entonces para mí la imagen siempre es algo que está al centro, ya sea en la palabra escrita, verbal, o al hacer estas especies de collages.
Y bueno, retomando el tema de ser una extranjera, bueno, la experiencia de ser una afroamericana, una mujer afroamericana, pues te lleva también a abrazar estos espacios de hibridez, ya que estás en esta tierra que la estás habitando física y espacialmente, pero no tienes los mismos derechos, ¿no? Entonces siempre estás dentro y fuera al mismo tiempo. Y creo que, bueno, estoy muy agradecida por poder abrazar la hibridez de mis experiencias en mi práctica artística, y es algo que también se debe a mi historia con mis ancestros, que me han permitido atravesar estos distintos espacios de hibridez y también abrazar o aprender los diferentes matices en mi práctica artística. Bueno, hablando de ancestros, aquí los escuchamos, ¿verdad? Siendo pues con un nombre, un apellido de Moctezuma, es imposible no pensar pues de los ancestros, especialmente visitando este país hermoso y esta ciudad muy, muy maravillosa. Para mí siempre, pues, pensando en, ¿cómo se dice? La ancestría, ¿así se dice? No. Ancestralidad. A tus ancestros, a tu linaje. Pero no es sustantivo, pero... No. ¿Sí? Increíble. Tu heredad, tu linaje. Linaje, ok, eso sí sirve. Ok, mis múltiples linajes, pues. Eso puede abrir pues puertas para mí, puertas de conciencia, de perspectiva. Y siendo un Moctezuma, yo creo que es siempre una fabricación, es siempre una construcción, y uno siempre se está construyéndose. No es simplemente que cuando uno siente que es parte del pasado, de sus antepasados, que uno tiene que definir lo que era el pasado, sino que uno siempre, el pasado solo sirve para crear el futuro. Y siendo un Moctezuma, pues en el futuro, en el siglo XXI, yo creo que es siempre una obligación a nuestros antepasados de crear un futuro que no era posible para ellos y que es nuevo, que no es simplemente algo europeo o algo que algunos artistas pensaron en París o algo así, pero que sea algo completamente nuevo. Y a veces es importante, y eso sería algo para pasar a Pergantino, que es importante saber que las comunidades indígenas siempre dan más sabiduría sobre, yo pienso pues, sobre estas posibilidades. Y pues yo quiero oír de Pergantino de cómo él se siente pues en respecto a esta cuestión. Sí, podemos hablar de movimientos artísticos como el surrealismo, digamos, ¿no? Ulises pensado desde Europa, ¿no? Y de ahí su traslado a Latinoamérica o al tercer mundo, y cobra otras interpretaciones. Pero lo importante de los pueblos nativos, los pueblos indígenas, de que son capas de realidad que ya están ahí, pues no están forzadas, es como el lenguaje mismo mantiene un vínculo, una manera propia de nombrar el mundo. Yo creo que eso es lo que hay que enfatizar un poco, porque no es que el zapoteco tenga otra reminiscencia del mundo, sino que es un lenguaje que funciona y para comunicar ese pensamiento siempre se recurre mucho a metáforas, ¿no? Y esta idea de lo que plantea José Luis, de los ancestros, ¿no? Siempre, por ejemplo, en cualquier práctica cotidiana, o incluso, sobre todo en las prácticas agrícolas, o cuando se despide a los muertos, o cuando nace un niño, siempre nos acordamos de nuestros ancestros, pues, ¿no? Y las deidades, y hay un calendario ritual, ¿no? Hay, por ejemplo, para el tiempo, pues todos pensamos que el tiempo nada más es desde la visión europea, pero en las culturas nativas hay una presencia totalmente distinta de pensar el tiempo. Entonces, creo que Antoni Artaud, en Viaje al país de los Tarahumaras, trata como que hay algo que él intenta captar ahí, ¿no? Algo que está permeado en el lenguaje. Y me parece que escribir literatura, escribir poesía, te permite eso, ¿no? Incluso, qué bueno que planteaste la idea de ser extranjero en otro idioma, y así me siento, ¿no? Como que no es el idioma materno, no es el idioma en el que recreo mi realidad, pero me sirve muchísimo, ¿no? Porque ahí está el verdadero desafío, ¿no?
sobre todo en la ficción, ¿no? Porque en la poesía o se escribe un poema o simplemente no se concreta, es como terminar algo así al instante, ¿no? Yo creo que no hay que forzar nada, ¿no? O es un poema que se redondea así rapidito, sin siquiera pensarlo, porque la poesía no te permite pensarlo. Y en la ficción ahí es donde me gusta ese trabajo agobiante, porque puedes darle múltiples interpretaciones a una sola línea. Y en esa sola línea me gusta mucho colocar expresiones en zapoteco. Me acuerdo mucho de un cuento donde el personaje dice góndala, ¿no? No llores, los sitios nidas, cuando amanezca vamos a buscarlo. Pero es una sola línea que está en un cuento que se mantiene por 4 páginas. Y entonces esas son las posibilidades del lenguaje, ¿no? De crear esa otra posibilidad más bien de pensamiento que está ahí, ¿no? Y precisamente hablando de territorio, hablando de las cosas sagradas, me parece que todo eso se mantiene en las otras posibilidades. En México se hablan como 68 lenguas indígenas. Entonces, la verdad que es abismal todas las posibilidades de escritura que tenemos, ¿no? Y eso nos permite el lenguaje literario de sentirnos un tanto extranjeros, ¿no? Porque el español no es el idioma con el que uno conoció la primera realidad, por así decirlo, ¿no? Y eso te permite mantener esta distancia en el arte, que es muy interesante y es muy importante también, ¿no? Porque estar nada más en un solo idioma o escribir nada más desde el zapoteco no me permitiría utilizar las otras posibilidades que tiene la tradición literaria en español. Bueno, otra pregunta es también, como alguien decía que, y esta es la tercera pregunta antes de ya empezar la lectura, que el poema siempre es político, ¿no? El poema siempre es político. En su caso, ¿es así o no? ¿Y por qué? Y ahí después empezamos la lectura. Bueno, para mí sí es posible que cada poema, bueno, todo es político, si lo ves con un, ¿cómo se dice? A microscopio, ¿cómo se dice? Un microscopio. Por ejemplo, con lo que uno come, el modo en que uno camina, todo eso tiene política. Es decir que hay siempre fuerzas invisibles que no vemos, que es parte de una estructura, pues, y varias estructuras que son invisibles a nosotros, la ideología, etcétera, y que nos afecta, pues, internamente, y a veces no pensamos de estas opciones que tenemos, de las decisiones que hacemos, que hay siempre la política en lo que hacemos. Para mí el poema sí puede ser un acto político, pero a veces cuando tenemos, por ejemplo, una estética, así se dice, una estética que dice que no hay política, por ejemplo, esteticismo, poetas que solamente creen en la belleza, que pues del siglo XIX, que hay posibilidades de crear algo que no tiene ningún vínculo a lo político, a la realidad. Eso también pues es una decisión política, y en no tener una política es algo político. Es decir, que uno siempre está involucrado, está metido en el mundo. Si uno se queda en su cuarto y nunca sale de su cuarto, eso también es la política. Y por eso yo creo que solamente tener un cuerpo y una mente y palabras, esos son los instrumentos de la política. Para mí, este libro que yo publiqué es extremadamente política, pero al mismo tiempo yo creo que es imposible tener una política fuerte y segura sin la estética, como se dice, sin la estética, porque en creer en la belleza, en creer en algo divino, en creer algo metafísico, eso también nos puede ayudar. Y pues yo no lo veo que simplemente uno tiene que ser realista o simplemente político, pero que a veces algún acto de amor tiene más fuerza que simplemente hacer algo, como se dice, obviamente político. Si eso tiene sentido. Bueno, ahora en inglés. The question was,
is every poem or is poetry always political, right? Is every poem political? And I guess the two answers around that is that yes, if you look at anything closely enough, everything is political, from what you eat to the way you walk to the places you go to. Everything involves political consciousness, even what you might call a political unconscious. Not being aware of ideologies, not being aware of intersectional realities, the blind spots where the things you say or the things you omit without even wanting to hurt anyone or to offend anyone are political acts. And so we could take it that way in establishing the poetic as the supremely political. But I was also mentioning that even something that is free of politics, aesthetics, or aestheticism, right? I was thinking of the 19th century, that's what I was studying. They always sort of pretend to say, well, there could be beauty without politics, and a useless beauty that has no political affiliation or association. But I believe that that's also political in the sense that if you could literally be in your room and not leave like a hermit, and that itself is a profoundly political act, right? And the reason why is because our bodies and our languages, our tongues are involved in the world, no matter what you do. You are involved in the world, and being involved in the world means that you have a political duty to be aware of that. So I'll just leave it there. Sí, yo creo que todos los textos están permeados de realidad, ¿no? No es que sean políticos o apolíticos, sino más bien, yo creo que el lector siempre tiene este sentido de captar, porque yo creo que la intención más bien del escritor a veces cuando trata de mostrar, cuando hacer más que evidente que es que es como casi poesía panfletaria, más o menos, ahí es donde me disgusta un poco, ¿no? Porque a veces no por hacerlo lo más obvio te comprometes políticamente, pues, ¿no? Sino que ahí es donde defiendo la belleza del lenguaje. Muchas veces he llegado a la conclusión de ver qué sociedad somos, o esta violencia que casi está desbordada en México, ¿no? La violencia, la precariedad de los pueblos indígenas, la marginación. Entonces yo siempre alcanzo a decir que lo único que mantiene viva mi esperanza es en el lenguaje, ¿no? Porque los grandes artistas vivieron estos momentos casi visionarios, ¿no? A veces en las situaciones más opresivas es donde más resurge el arte, ¿no? Y más que hablar de lo político, me parece que el arte o la literatura o el arte en general nos devuelve esta mirada hacia lo humano, ¿no? Yo siempre he dicho que el arte es lo único que nos salva de la alienación total, ¿no? Porque sin el arte, ¿qué seríamos? Si no estuviera el arte, todo sería política de mercado, ¿no? Todo estaría permeado, y lo sabemos. Es muy triste, pero creo que en Oaxaca hay 120,000 oaxaqueños, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, y hay 120,000 establecidos en Los Ángeles, ¿no? ¿Y por qué? Porque su país no les dio las oportunidades, y yo he trabajado con unas comunidades migrantes, ¿no? De Loxilla, o interpretar en cortes. Es dolorosísimo ver cómo la precariedad obliga a las personas a migrar, ¿no? A buscar una nueva forma de vida. Y en ese nuevo estilo de vida, pues simplemente olvidan todos sus orígenes, pues, ¿no? Absolutamente van a dejar de hablar zapoteco, incluso ni siquiera van a aprender español, inmediatamente se van a asimilar en la cultura del inglés, ¿no? Y eso es dolorosísimo, porque de seguir así, pues el zapoteco y como otras 67 lenguas indígenas, pues van a dejar de tener presencia. Y ante este panorama, uno ve y dice, pues, el arte guarda su valor porque nos recuerda que somos humanos, y también no me gusta a veces establecer esta división, ¿no? De poesía o literatura en lenguas indígenas, literatura occidental o literatura en general, ¿no? Porque finalmente incluso
casi todos los poetas indígenas también podemos escribir en español, entonces podemos establecer este contacto y podemos estar hablando solo de literatura, ¿no? Que nos recuerda otra vez de que somos, de que pertenecemos a una misma especie a pesar de todas nuestras diferencias. Oh, yes, for me the poem is always political. I don't think that should be the case for everyone. I don't think that should be the case for every writer, especially every writer of color. But for me it is, because I live in this body, and I walk around in this body, and no matter what people are projecting on me, right? My body is a side of projection. So, whether or not people, you may not know somebody that looks like me, your ideas about what you think, are always being enacted on my body, right? So for me, the poem, no matter if I'm writing about a tree or if I'm writing about, time, for example, it is a political act, and I am very much interested as I have a poem where it's called Manifesto, Ars Poetica #2, and it is about me using language as a weapon, me being a weapon against, right, systems of oppression, colonization, imperialism, and the individuals in the moments of time, the cultural phenomena that have influenced me to become this person who wants to be a weapon, who wants to use the writing as a source of empowerment and also defense, I totally believe in the freedom that one should have to write from whatever space that they want to. We not have to embrace these political agendas or to make statements, but I don't feel that luxury. Writing is a very serious endeavor for me, and it is one that is designed for me to articulate and to also protect myself, in some ways, yeah. And also to keep people off balance. I remember as a kid, really loving that notion of that people would have these ideas about who I was, and then as soon as I opened my mouth, they became destabilized. And I love to watch the look on their faces, where do I place her? You know what I mean? Where does she belong? I love that. So for me it is, yes, political. Mm-hmm. Sí, bueno, para mí el poema siempre es político. Estoy consciente que esto no debe ser el caso para todos los escritores, o no es el lugar desde el que todos los escritores escriben, pero para mí lo es porque yo, habito este cuerpo, estoy en este cuerpo, y el cuerpo siempre es de alguna manera una proyección, y siempre estamos proyectando cosas sobre los cuerpos, ideas, y bueno, yo creo que para mí me interesa esta forma de escribir como manifiesto, como utilizar el lenguaje como arma contra la opresión, el imperialismo, también abrazar los fenómenos culturales que me han formado, y también como forma de empoderamiento. En ese sentido creo totalmente en la libertad, de que uno pueda escribir desde el lugar que uno prefiera, pero la verdad es que yo no tengo ese lujo. Para mí la literatura, el arte es algo muy serio, y quiero usar eso como herramienta, como arma. También creo que es un lugar donde yo puedo no solo articular las cosas, sino también protegerme de alguna manera. Y también para mí siempre ha sido muy padre usarlo como una manera de desestabilizar a las personas, ¿no? Como cambiar la expectativa que puedan tener sobre mí o sobre lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Y ahora vamos a pasar a una ronda de lecturas de poemas. Cada uno tendrá 5 minutos para leer. ¿Está bien? Each one of you will have 5 minutes for reading some of your poetry. And Fernandino, ¿quieres empezar? Zigbimus, huesos de canario. Somos
huesos de canario tirados en el desierto, esperando que el sol, el aire, termine por desintegrarnos, hasta que seamos polvo. Huesos de canarios olvidados en la arena. Nadie rezará por nosotros. Nadie podrá silenciar nuestros espíritus. De ahí platicaremos. Veré cómo brotará alguna hoja sobre tus huesos, huesos que al fin ya no sentirán el frío, ni podrán mirar las estrellas. Tu Padre se acordará de ti y quemará incienso para que puedas entrar en la Azgán, Mitla, la tierra donde moran los ancestros. Nadie rezará por mí. Tal vez algún día un pájaro chifle mi nombre. Siendo huesos, el viento sabrá qué es lo mejor para nosotros. Okay, este poema se llama Private Equity. I want to tell you a story about hands that migrated through water and sourced their network of mollusks to the arteries that span out in a bloodened oil, hued in the resin of burned thighs. The buffalo who browned the people with their after-image once warned us of the hazards of individuation and the perils of detribalization. In the private sector, where we fabricate stories for our therapist about what ails us when the rapture bells turn soft, and our alienation is totalized by loss of consciousness in the spheres of privation and the exfoliant rituals of self-care. The gas flame that burns the kettle is not yours, but private equity. Two hands that cling are not yours, but private equity. Two lips that speak are not yours, but private equity. The parliament to the tecolote or the sloth to the bear is no longer theirs, nor the holy mountain its analog, nor its fictions of steady state, but private equity. Trans care and public sphere and private fear are private equity. The flint water that burns from the faucet, the ambulance cars that rummage through the defamed tunnels, the eroded gods stenciled on the walls and paved into the lineal descent of the streets, who watch you and measure you and dim the lights when you speak her lexeme and you sleep, are private equity. In the airport turnstiles, in the prison cafeterias, in the surveillance mesh of self-fashioning, in the human effigies crafted from your 10 names coded in darknet, these too are private equity. At the border, outside the border, inside the border, alongside the border, they speak of Babylonian walls. They watch at the gates for enlightened, pale-faced monarchs to arrive from starfleets and tread softly in the sunrise, conserving their strength for the shadow arts of legislature. But underneath, beneath your feet, deeper than the starfish's encrusted labor of sleep spell, the pipelines run black in carcass bone and hum privately with all the murmur of Blackstone. The pipelines course through cemeteries of crustaceans, and they run faster than mineral and fresh water. They are speechless in their profounder equation, are silent as gods in the imparadized earthworks. This is a poem about private equity, and it has failed. It's been bought out by live screen cultures that manufacture brains at a bargain rate. It's been burned into a flash drive, buried somewhere in Taos, New Mexico. And it waits baked in the sun for the bison to canvas through the opening of the fields, the lengthening of shades, who refer to you as wind on glass, who whisper, grass leaf, grow, grow again.
Manifesto, or Ars Poetica #2. Give me the night, you beast, hissing over the face of this dead woman. I climb into your eyes, looking. To those who sleep through the wounds they inflict on others, I offer pain to help them awaken. Juju, tom-toms, and the magic of a talking burning bush. I am the queen of sleight of hand, wandering the forest of motives, armed with horoscopes, cosmic encounters, and an X-Acto knife. My right eye is a projector, flickering Hottentot and Huey Newton. My left eye is prism of wild style, gold grills, lowriders, black dahlias, blunts, and back alleys. At 21, I stood at the crossroad of hell, and here, evil peering at me behind a blue-red eye. I armed myself with the memories of Pentecostal tent revivals, apple orchards, the strawberry fields I roamed with my mother and aunt in the summer, and the sightings of UFO lights blinking in the black of an Ohio night sky. I am a weapon. I believe in hoodoo, voodoo, root workers, dead presidents, black tail, black inches, and banshees. I believe in the ghosts of 60 million or more and black bones disintegrating at the bottom of the Atlantic below sea level, not just knee deep. I believe that children are the future. Love them now or meet them at dusk at your doorstep, a 9mm in their right hand and a head noisy as a hornet's nest later. Your choice. Black, still in the hour of chaos, I believe in royal crown, afro sheen, Vaseline, Jergens, and baby powder on breasts, the collective conscious, cellular memory, public enemies, outlaws, outcasts, elevations, elevators, and Encyclopedia Britannica. Under my knife, El Hajj Malik El-Shabazz laughs with Muhammad Ali. A lady named Day cuddles with a boxer named Mr. after traumatically stumbling on strange fruit dangling from one of the most beautiful sycamores ever. Under my knife, Marilyn Monroe enjoys an evening out with Ella Fitzgerald. Meanwhile, life shows me a gigantic photo. I am a weapon. I chart voyages of unlove, high on a man called Crazy who turns nigger into prince. I believe in Jean, Clifton, Dirty Diana, and Dilla, Paper, Skrilla, Green, Gumbo Coins, Bati Boys, and Video Vixens. I believe that beads at the ends of braids are percussive instruments in double Dutch. In the reflection of my knife, Cap Calloway, Duke Ellington, and Thelonious Monk argue in a Basquiat heroin nod. I am a weapon. I believe in gugobs of deep brown apple butter, alphabets, Alaga syrup, Afro-Lachians, Assalamu alaikum, alaikum assalam, and African Hebrew Israelites. I believe in octoroons, quadroons, coloreds, Cooley High, Commodores, Crumpin, Crunk, and Burn, Hollywood Burn. I am Setha, crawling a field toward freedom with a white girl talking about velvet. I believe in tumbleweaves, hot combs and hair lies, Shaka Zulu, Mau Mau, slum village and balloon mind state. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. I believe in water. My body is pulp. I believe ink. I believe in the fantastic volume 2, Low End Theory spaces the place in the hissing of summer lawns. Tucked in the corner of my right ventricle sprouts a tree of knowledge. Lives a shining serpent and a middle finger. I am on a quest for the marvelous. My face is a mask of malehood, malevolence, one big masquerade, metaphysically niggerish. I am a weapon, wandering the forest of motives, a machete in one hand, a mirror in the other, searching for the nearest body of water. Una poema, ya, o vamos al drink. Okay, let's have mezcal. Thank you very much for coming. Thank you very much to Lead Luz and aplauso. Y nos van a invitar para la noche. Sí, a ver si nos pueden invitar esta noche. Tenemos el evento de clausura a las 8 p.m. en el Museo del Chopo. Gratis, por favor vengan y acompañen. Van a presentar las piezas que crearon en colaboración los escritores y artistas de Estados Unidos y estos de México. La van a presentar, así que va a ser una noche muy bonita. 8 p.m. el Chopo. ¿Y tienen que registrarse o algo?
Ah, ok. Sí, claro.